Buenos días, bienvenidos a Política en Pijama, el podcast donde tres amigas desveladas hablamos de lo que no nos dejó dormir, política, noticias y cultura pop. Todo con una dosis de pensamiento crítico y café para despertarse y para que tú decidas qué pensar. Somos Victoria, María. Mauri. sírvete un café y conversa con nosotras. Les quiero contar lo que me pasó el otro día y que me dejó pensando. Estaba dando una entrevista en radio, de las poquitas que doy, en un programa bastante informal. Hay análisis, pero también hay mucha conversación y opiniones personales. No es tan serio el programa. Y en medio de la charla, una de las locutoras me dice, quisiera hacerle una pregunta que podría ser un poco incómoda. ¿Usted qué ideología tiene? Y me quedé pensando, porque esa pregunta no tendría por qué ser incómoda. Hablar de la ideología que uno tiene no debería incomodar, especialmente cuando estamos hablando de política. De hecho, las ideologías son importantes, quizá más de lo que hoy estamos dispuestos a reconocer. Pero tengo la impresión de que con la decadencia de la política en muchos espacios, nos hemos ido olvidando de por qué es importante o relevante tener claro cuáles son las ideologías de nuestros políticos y también las nuestras propias. Al punto de que preguntar por ideología suena casi como algo indebido, como si estuviera mal decir que uno piensa de cierta manera o que defiende ciertos valores, lo que para mí no tiene ningún sentido. Entonces, quisiera conversar con ustedes un poco sobre qué son las ideologías y para qué sirven, por qué son importantes. Aquí toca un pequeño nerd break. Si uno va a un diccionario, va a encontrar que una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, de una colectividad o incluso de una época. Yo rescato mucho esa idea de conjunto de ideas fundamentales, porque me parece clave para entender por qué las ideologías importan. Me parece un concepto súper útil. La idea de que una ideología es un conjunto de ideas. Llevado a la política, una ideología es algo más que una etiqueta, que me parece a mí que es lo que la gente cree que es una ideología o una forma de pensar. En mi opinión, es una forma de ver el mundo, es una especie de mapa que nos ayuda a orientarnos en sociedades que son súper complejas, la mayoría de las veces, y a interpretar lo que está pasando a partir de aquello que creemos nosotros que es importante, a partir de las ideas que nosotros creemos que son importantes, o los objetivos para la sociedad que creemos que son los que hay que alcanzar. Eh, Problemas como la pobreza, la inseguridad, las crisis económicas, o sea, no se entienden igual desde todas las ideologías. Y dependiendo de cómo interpretamos esos problemas, es que tenemos soluciones o creemos que hay una solución mejor que otra. Entonces, les pregunto, para para empezar la conversación, ¿qué son para ustedes las ideologías? Y si ustedes creen que sirven de algo en la política de hoy. Bueno, yo creo que a mí me encantó el tema, justamente porque creo que sí, en definitiva, hoy por hoy las ideologías se dice uno de izquierda, de derecha, y es un tipo como de sombría que alberga un montón de personas, ¿verdad? Incluso cuando uno asocia a ciertos personajes de derecha, de izquierda, como yo que sé, Ortega, con el socialismo del siglo XXI. Ortega realmente no es un socialista del siglo XXI, solo tomó sus estrategias para poder pues, cooptar el poder de Nicaragua y ser un dictador a su conveniencia, ¿verdad? Justamente por ahí va el tema, María, en mi opinión, y es que hoy la política es tan confrontativa, es tan comunicacional, es tan basada en la narrativa que justamente no tiene contenido. O sea, lo que nos dicen los políticos, lo que nos dicen los gobernantes, porque esa es otra, hay mucha gente que hace política, no solamente los gobernantes, no solamente la gente que está al gobierno. Claro, y por eso me gustó también, porque al ponerme a investigar, ¿verdad? De dónde viene la palabra ideología, quién la acuñó, ¿verdad?
Fue justo en la Revolución Francesa y por un Antoine de Tracy, o no sé cómo se dice en francés, pero em, que incluso es abuelo de Lafayette. em, y él, la ideología para él era una sola, o sea, la palabra ideología se acuñó como la primera ideología que él veía como cosas general de entender el mundo con los sentidos, saber que esa es la raíz de las ideas, digamos, como muy materialista ahí, y desde el proceso racional aplicarlo en una práctica de cómo queremos formar el mundo, ¿verdad? Entonces se iba hacia la sociología y la política, y leí después de eso un paper, porque traté de buscar los textos originales y son como 2000 páginas. Encontré los libros enteros, si los quieren ver, los encontré originales en francés, pero no íbamos a hacer eso. Y entonces encontré un artículo de un profesor de política que se llama Emmett Kennedy, que él justamente decía lo que tú hablas, que al él como que te cuenta todo cómo fue moviéndose la palabra hasta Marx, ¿verdad? Que fue donde empezó cabal esta cosa de dos ideologías un poco más marcadas. Eh, Ujú. Habla de, en el paper menciona esto, así ni siquiera como algo medular, pero dice, hay que entender los términos y saber que no significan lo mismo para una clase o una generación que para otra. Entonces, creo que hoy por hoy ideología se ha vuelto como un tipo de tabú, a pesar de que todo el mundo lo usa como de forma común, ¿saben? Como que están diciendo de izquierda a derecha, o sea, lo hablan todo el tiempo, pero no lo dicen todo el tiempo, pero no lo hablan. No sé si me explico. Y es ese Sí, entendimiento que él dice que es súper peligroso, porque entonces entre eso y el posmodernismo terminamos no pudiendo comunicarnos porque lo que decimos el otro lo interpreta con un montón de cargas y al no querer decir, bueno, ¿a qué te referís con esto, verdad? O ¿por qué crees esto? ¿Qué es lo que es una ideología, verdad? Un tipo de entendimiento causal del mundo y lo necesitamos ahorita. Con los problemas que tenemos, urge a alguien que tenga un sistema lógico que te diga, bueno, esto valoramos, esta es la causalidad que vemos en el mundo, estos recursos tenemos y esto podemos hacer, ¿verdad? Como que esto es lo sí. que vamos a priorizar, esto es lo que vamos a calmar, por aquí vamos a negociar con estos valores, vamos a tener esta intención, pero estamos todos como gallinas sin cabeza y es lo que a mí tal vez más miedo me da de la situación del mundo actual, no tanto los problemas como la falta de tejido social que dialoga para solucionarlo. Sí. En eso yo tengo una forma más fácil de ver lo que son las ideologías. Piensan en que, a ver, los trenes de pensamiento van pasando de una estación a otra, pero para eso necesitas rieles. Las ideologías son esas rieles que te llevan tu tren de pensamiento a la siguiente estación. Entonces, cada una de estas rieles mira el responsable, la solución y el valor. La diferencia es de qué está hecho. O sea, para algunos la ideología está hecho de cierta forma, entonces vemos el mismo problema, todo el mundo ve el mismo problema, pero responde de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, ante la pobreza, ya, la ideología una te va a crear estos rieles donde te dice, por ejemplo, ¿quién es el responsable? Es que el sistema falló. Y los responsables son las estructuras económicas. ¿Cuál es la solución? Que haya más programas sociales. ¿Cuál es el valor? La igualdad. Porque cada riel está compuesto por quién es el responsable, cuál es la solución y cuál es el valor que tienes que tener. Entonces, si tienes otra ideología, tu tren de pensamiento que sigue conduciéndose, piensa, ok, ¿cuál fue el problema? Son las malas decisiones individuales. ¿Quién es el responsable? Las personas. ¿Cuál es la solución? Responsabilidad personal. El valor, la libertad individual. Pero todo el mundo tiene estos mismos, todo el mundo tiene el tren de pensamiento, todo el mundo tiene estos rieles. La diferencia es que muchos no saben identificarlo y por eso dicen, no, no, es que es simplemente sentido común. Pero el sentido común no es común. Entonces, si pensamos otra vez en este símil de rieles que nos van conduciendo, te vas dando cuenta de por qué la gente ve los mismos problemas, responde de una forma súper distinta y
a veces es tan rápido que ni siquiera te das cuenta que, que está sucediendo y que estás respondiendo, porque para tomarte el trabajo de darte cuenta si esto está funcionando o no, necesitas parar un rato. Em, el Hausa decía que las reglas no son naturales y que alguien nos construyó, o sea, sea por cierta forma, sea porque tenés la familia, ¿cierto? Porque los medios de comunicación, la religión, eh, etcétera, o sea, por tu ambiente en general que te fue como construyendo de a poco estas rieles para que tu tren de pensamiento vaya funcionando. A mí me parece chéverísimo que ustedes estén hablando de, como de ideología desde esa óptica. ¿Por qué? Porque yo también comparto la idea de que la ideología es lo que nos permite explicar el mundo, y eso es algo que varios autores, eh, justamente como Mauri lo estaba diciendo, lo plantean, ¿no? Eh, es la forma en la que uno ve el mundo, ve la dirección de la sociedad y ve cómo se atacan los problemas de la sociedad. Ahora, volviéndolo, o sea, trayéndolo un poquito al plano más práctico, eh, para mí el problema es que hoy la política, como les decía al principio, es tan confrontativa y muchas veces lo que importa son los votos y no el contenido de lo que se dice. Le importa más generar emociones y no generar simpatías a nivel intelectual, ¿no? O sea, decir, yo tengo esta idea, tú estás de acuerdo con mi idea, sino es más, yo tengo esta emoción que venderte y quiero que tú también sientas esa emoción. Eh, hablar de ideas en este contexto deja de ser útil electoralmente. Entonces las ideologías se reducen en realidad a caricaturas o a prejuicios. Eh, y lo que nos venden, ¿no? Los políticos o las personas que quieren acceder al poder es que la gente que habla desde una plataforma ideológica, por así decirlo, o sea, desde un contexto un poco más de ideas, eh, normalmente se les dice que no son pragmáticos, que son, que son personas que no saben cómo funciona el mundo, que son como una escuela anterior, de una antigua escuela, y que no, que se han quedado un poco O en... que sos radical porque También, ajá, congruente y consistente, entonces sos como demasiado intenso, ¿verdad? también, exacto, por la misma línea, exactamente. Sí. Entonces para mí, mi pregunta sería, o sea, ¿por qué hemos llegado a esta concepción de la ideología? O sea, ¿cómo han explicado muy claramente por qué es algo, por lo menos útil, ¿no? O sea, es algo que te ayuda a entender el mundo. Pero ¿por qué creen que actualmente estamos en una situación en la que las ideologías están tan desvalorizadas? O tener una ideología o pensar en términos ideológicos está tan desvalorizado. Yo Uy, creo por dos cosas. La primera es por la negación ideológica. O sea, mucha gente ha puesto la palabra ideología como si fuera algo malo, como lo decía María. Entonces, cuando tú estás como satanizando una palabra, la estás combinando pues, mal, el pensar también se vuelve un problema. Entonces, si no estás dando este espacio natural como para analizarlo, porque la gente está buscando, está siendo cada vez más emocional, de lo que yo creo. Entonces, lo que te haces es una denegación también. Y, pero en realidad, todo el mundo necesita ideologías, todo el mundo ya las tiene, simplemente es que puede ser de que digas el sentido común, pero en realidad ese sentido común, lo que tú lo llamas, es las cosas que te llevan. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es simplemente pensar el funcionar para qué. Porque usualmente todo el mundo dice, no, yo solo quiero que las cosas funcionen. O por qué tienes este sentido de injusticia ante algo que no es algo que tú responderías tal cual. O sea, tu presidente no responde como tú quisieras. Y dices, ¿por qué? Pero, ¿qué es esta cosa? Y que tú dices, ¿cómo funcionaría? No mejor, sino, ¿para qué quieres que funcione? Entonces, por ejemplo, si te responden para reducir la brecha social, tu riel es socialdemócrata y un montón de banderas más. Pero si tú, lo tuyo es más o menos para generar riqueza, probablemente seas liberal, probablemente porque
también, o sea, no es como que blanco y negro eres izquierda o derecha, sino es que tienes a un montón de matices